Para ampliar toda la información económica me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Vamos a empezar hablando de proyecciones económicas para este año distorsionadas por la guerra en Medio Oriente. Bueno, el Fondo Monetario Internacional presentó sus previsiones durante las reuniones de primavera que comparte con el Banco Mundial en Washington esta semana y dio a conocer que Qatar, Irán e Irak serán las economías más golpeadas por la guerra en el Golfo Pérsico, con contracciones que, vamos a ver, podrían oscilar entre el 6% y el 8%, muy diferentes a lo que se esperaba en enero pasado. La economía de Kuwait y Bahrein también caería y el resto de países de la región crecería, pero menos. Qatar se lleva entonces la peor parte debido a los ataques sobre sus instalaciones de producción. Esto supone una conmoción económica para la comunidad internacional en su conjunto, tanto en lo que respecta a los mercados energéticos como a todo lo demás. No voy a negar que tendrá repercusiones en nuestra economía y en la economía internacional. Ya lo hemos visto, pero hemos adoptado todas las precauciones posibles, contamos con planes de contingencia y estamos evaluando la situación a medida que avanza. Daniela, pero el Fondo Monetario Internacional ve a América Latina en una mejor posición que otras regiones. Paradójicamente, este organismo prevé que la economía de Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,3% en 2026, contrario a otras regiones, y mejora en una décima la proyección anterior. Este resultado podría haberse impulsado por las remesas y el turismo, pero sobre todo por su calidad de exportador de materias primas. En comparación con la mayoría de otras regiones, diría que América Latina está relativamente protegida y probablemente se encuentra en una mejor posición que otras. Por el momento, ciertamente no vemos escasez y esperamos que no surja. Además, es importante tener en cuenta que muchos de los países de la región son exportadores de energía. Bueno, pero ese menor impacto para Latinoamérica no se refleja en la inflación. Claro, Valentina, es que el impacto no solamente hay que medirlo en términos de crecimiento económico, sino también de los precios al consumidor. Vamos a ver cómo en Argentina, por ejemplo, la inflación en términos anuales en marzo se mantuvo relativamente estable en un 32,6%, pero si se compara con febrero, la variación del índice de precios se aceleró drásticamente hasta el 3,4%. Esta fue su mayor alza intermensual desde marzo del 2025. Aunque no se atribuye directamente a la guerra, sí estamos observando una tendencia en otros países, también en Argentina. Colombia y México, por ejemplo, acaban de reportar sus tasas de inflación más altas en un año y medio, y Estados Unidos saltó del 2,4% interanual al 3,3% interanual en apenas un mes, es decir, entre febrero y marzo, con los precios de los combustibles disparándose casi en un 20%. Y Daniela, vamos con otro tema porque Estados Unidos sigue flexibilizando las sanciones a Venezuela. Así es, el Banco Central de Venezuela está sancionado desde abril de 2019 y la administración de Donald Trump acaba de emitir una licencia general que permite las transacciones no solamente del Banco Central, sino de otros 3 instituciones financieras con un puñado de otras entidades. Daniela Zambrano, nuestra corresponsal en Caracas, nos envió el siguiente informe explicándonos en qué consiste exactamente esta medida. ¿Qué contemplan estas nuevas licencias emitidas por el Departamento del Tesoro? Autorizan transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela y otras 3 entidades bancarias bajo el control del Estado, algo que no estaba permitido desde el año 2019 cuando fueron impuestas estas sanciones bajo el primer gobierno de Donald Trump. En la práctica, ¿qué autoriza? Permite apertura y manejo de cuentas bancarias, otorgamiento de préstamos, transferencia de dinero, servicios de remesa, emisión y uso de tarjetas de crédito y débito, pagos digitales, transferencias electrónicas, operaciones de cambio de divisa y operaciones de nómina. También se emitió una licencia que permite la negociación de contratos con el gobierno de Venezuela siempre que las partes solicitan y obtengan una autorización por parte de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, para celebrar los contratos. Las 3 entidades financieras, además del Banco Central de Venezuela, son el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La medida además abarca
aplica a cualquier entidad en la que alguno de esos bancos tenga una participación igual o superior al 50%. Esta decisión sin duda representa un alivio para el sistema financiero venezolano, pues afectaba a todo el sistema bancario. Sin embargo, no es un levantamiento total. Se mantienen algunas restricciones, como por ejemplo, excluye de manera explícita la liberación de propiedades o activos bloqueados y no habilita transacciones que se mantienen vigentes con las sanciones actuales. También excluyen expresamente cualquier transacción que involucre entidades o personas vinculadas a países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, y también se mantienen sanciones individuales a altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, a excepción de Delcy Rodríguez, que recordemos, las sanciones le fueron levantadas hace un par de semanas. Daniela, hablemos de cómo cerrar el resto de los mercados. Bueno, el índice de Standard & Poor's 500 rozó un máximo histórico al cierre y los otros índices de Wall Street también avanzaron, ya que las perspectivas de nuevas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán presionaron a la baja los precios del petróleo y también el dólar. Y hablando de petróleo, el precio en un movimiento muy poco usual se movió de manera mixta entre el WTI y el Brent, se aleja cada vez más de esa frontera de los $100 por barril, como vemos en el gráfico. Y nosotros vamos a cerrar con la cifra del día. Que es una cifra bien polémica, Valentina, son $100. En Estados Unidos hay revuelo por una información del prestigioso medio deportivo The Athletic, que cita fuentes cercanas para informar que la compañía de transporte público de Nueva Jersey planea cobrar este monto, $100, por los boletos de tren de ida y vuelta desde la estación Pensilvania de Nueva York hasta el estadio MetLife para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. De inmediato generó protestas, por ejemplo, la gobernadora demócrata de Nueva York lo calificó de excesivamente caro. Acá lo vemos, como dice, que cobrar más de $100 por un corto viaje en tren me parece excesivamente caro. Y advirtió que no permitirá que eso suceda con el sistema de transporte de Nueva York. También el senador demócrata Chuck Schumer aseguró que es la FIFA la que debe garantizar el transporte en vista de que se va a embolsar al menos $11.000 millones con esta organización del torneo. Es justo lo que estábamos hablando, que muy probablemente sean los locales los que terminen más afectados por este tipo de situación. Y estamos hablando solamente del transporte, no hemos hablado todavía del hospedaje, de los servicios, de los restaurantes, que también seguramente van por el mismo rumbo. Por supuesto, Daniela, muchas gracias por esta ampliación. Claro que sí, Valentina. A ustedes gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.